Buenas tardes, Dios les bendiga, les saluda el pastor Cañizares. Por la gracia de Dios, pastoreo la iglesia Centro Cristiano Emanuel en Lake City, Florida, en el norte de la Florida. Y bueno, tengo la bendición y el privilegio de poderme comunicar en estos momentos con usted o ustedes a través de estos medios. Hemos estado usando esto alternativamente desde principios de año, cuando comenzó la pandemia. Luego hemos estado reuniéndonos en la iglesia y pensé que ya no era necesario poner los estudios en las redes sociales o por medio de YouTube, pero a petición de varios hermanos, pues he decidido nuevamente grabar los estudios pues ponerlos a disposición de la persona que estime conveniente escucharlos. Y si ese es su caso, pues le agradecemos muchísimo su tiempo y esperamos en Dios que sea de bendición a su vida. Esa es nuestra oración, este es nuestro deseo siempre que compartimos la palabra de Dios. Así que muchísimas gracias por este privilegio de compartir la palabra con usted. Hoy vamos a retomar donde había dejado la última vez. Hemos estado compartiendo un estudio que titulamos Edificando la Iglesia, y a lo largo de ese estudio llegamos a la parte donde tiene que ver con el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en el creyente, incluyendo también el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y bueno, llegamos o concluimos con esa parte de la obra santificadora del Espíritu Santo en el creyente. Y hoy nos proponemos entrar ya a lo que es el revestimiento de poder o bautismo en el Espíritu Santo, según está registrado en las Escrituras. Y vamos a usar, porque hay varios pasajes obviamente, pero hoy vamos a usar como pasaje de apertura Hechos 1 del verso 4 al 8. Si usted tiene una Biblia, pues le invito a que tenga la bondad de acompañarme ahí. Yo voy a estar leyendo de la Reina Valera, es la Biblia que siempre uso. Y pues estoy en Hechos 1, verso 8 al 8, verso 4 al 8, y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: y estando juntos, eso es, los discípulos con el Señor Jesucristo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin o lo último de la tierra. Entonces, en esta sección compartiremos algunos aspectos importantes que tienen que ver con o lo relativo, relacionado con el bautismo en el Espíritu Santo. Compartiremos su carácter general, su carácter especial, su evidencia inicial, su aspecto continuo y la forma de recibirlo. Entonces, hoy entraremos a esta primera subtítulo o primera sección de su carácter general. Casi toda la labor del Espíritu Santo en la vida del creyente, del cristiano, comienza instantáneamente a partir de la conversión, a partir de ese momento en que usted y yo, todos los que hemos nacido de nuevo, confesamos al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal. Esto lo he explicado muchísimas veces, pero no me cansaré de decirlo, pues nadie viene al Señor Jesucristo por su propia voluntad. Es decir, nadie viene porque un día se levanta en la mañana y decidió buscar a Dios. No ha nacido todavía el primer ser humano en la historia de la humanidad que haya buscado a Dios por sí mismo. No hay uno solo que hayamos buscado a Dios. Es Dios quien nos busca a nosotros. De manera que cuando
venimos a los pies del Señor Jesucristo, confesamos a Jesús como Señor y Salvador personal, lo hacemos porque el Espíritu Santo nos ha atraído, mejor dicho, hacia Él, hacia el Señor Jesucristo, por medio de esas cuerdas, como solemos ilustrar, de amor, ese intercesión del Espíritu en que entre muchas cosas nos convence a nosotros de pecado, nos convence de la necesidad del Señor Jesucristo, nos convence, pues en una palabra, de nuestra bancarrota espiritual y que solamente Jesús nos puede salvar. Entonces, en el instante que usted y yo confesamos al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador personal, en ese mismo instante que lo hacemos gracias a la intervención del Espíritu Santo, y en ese mismo instante, cuando usted y yo determinamos que nos rendimos bajo el señorío del Señor Jesucristo y confiamos exclusivamente en Él como nuestro único Salvador, entonces el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros. A partir de ese instante de la conversión, casi toda la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida del creyente, tiene que ver con esa obra regeneradora y santificadora del Espíritu, que dilata a lo largo de toda la vida del cristiano aquí en la tierra. Es decir, mientras estemos en este cuerpo de carne y hueso, el Espíritu Santo va a estar en esa transformándonos, santificándonos, porque es un proceso progresivo en el cual nunca termina. Nunca llegamos a ese grado de perfección que anhela tanto Dios para nosotros como nosotros mismos quisiéramos, pero eso se logrará cuando seamos arrebatados, ya sea que suene la trompeta o que nos toque partir de aquí vía de la muerte. Pero lo que quiero decir es que casi toda la obra, una vez más, casi toda la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, o la mayoría de esa obra, es esa transformación interna del Espíritu en nosotros, a lo que llamamos regeneración y santificación. Pero está también, que vamos a entrar hoy en esta otra manera del Espíritu Santo de operar en nosotros, de hacer en nosotros, que es o que trabaja a través de nosotros, y es lo que conocemos como esa obra revigorizante y capacitadora, donde el Espíritu imparte poder, unción, autoridad, donde el Espíritu capacita al creyente con dones, con talentos, con habilidades para el beneficio de la iglesia, para la edificación de la iglesia y obviamente para el crecimiento espiritual del individuo, pero el propósito principal y general es para la expansión del reino de los cielos. Y esto es precisamente lo que acabamos de leer en este pasaje con mucho mayor énfasis en el verso 8. Note que en el verso, el Señor Jesucristo está hablando de la promesa del Padre en los versos 4 y 5. Está hablando de ese derramamiento de poder, de esa investidura de poder, y algunos de ellos parece que le salen con una pregunta fuera de lugar, es decir, completamente disociada de lo espiritual. Estaban hablando de restaurar el reino a Israel, pero no un reino espiritual, sino ellos estaban pensando en otro reino, en un reino político, económico, de independencia, de libertad, del yugo romano y de la prosperidad económica que parece que todo el mundo quiere en todas las épocas. Y el Señor Jesús hasta cierto punto le responde casi que en un tono reprensivo, porque le dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, y los vuelve a reenfocar en lo importante aquí, que es lo espiritual, el reino de los cielos. Él le dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces serán capaces de servirme en la capacidad que solo puede servirme cualquier ser humano. Nadie puede servir al Señor Jesucristo en su propia fuerza, ni con su mejor voluntad, ni con sus mejores propósitos. Nadie sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la autoridad, sin la investidura de poder del Espíritu Santo, sin la unción del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo, es imposible servir a Dios. Es imposible enfrentarnos a las fuerzas del enemigo, a nuestra propia inclinación carnal, si no tenemos
al Espíritu Santo que nos ayude en estas áreas de la vida y también del mundo espiritual que enfrentamos. Entonces, vemos pues que lo más importante, lo más distintivo de esta promesa de Hechos 1:8 es unción, es poder, es autoridad para servir. Y esta promesa no tiene nada que ver con la ya existente morada del Espíritu Santo en el individuo. Ya estas personas, y lo vamos a ver a través del estudio, eran personas que ya en los cuales pues ellos conocían el Espíritu Santo, habían caminado con el Señor Jesucristo por 3 años. Le llamaban Señor, le llamaban Maestro. La Escritura dice que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no le es dado del Espíritu Santo. Es decir, estas personas ya eran discípulos, se les conocía como discípulos del Señor Jesucristo, sin embargo, no habían sido bautizados aún con el Espíritu Santo. Entonces, esta promesa, repito, de Hechos 1:8 no tiene nada que ver con la ya existente morada del Espíritu Santo que está en cualquier persona que haya confesado a Jesús como Señor y Salvador personal. Cualquiera persona al instante, repito, de confesar a Jesús como Señor y Salvador personal, tiene al Espíritu Santo en ella. Es decir, el Espíritu Santo viene a ser morada en esa persona y viene a comenzar esa obra interna dentro de nosotros, que es la regeneración y la santificación. Entonces, esa obra transformadora del Espíritu. Esta es ahora la obra de lo que estamos hablando, lo que viene a ser el Espíritu Santo a partir de ese bautismo, lo que conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo es lo que se conoce también como esa acción revigorizante y capacitadora del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Es decir, nos hace o nos capacita para un servicio más efectivo. Y siempre que usted lea en las Escrituras que el Espíritu Santo desciende sobre el pueblo, que el Espíritu Santo viene sobre el individuo y lo toma, o como dice que vino sobre Pedro, que cuando estaban orando luego en la casa y que se estremeció la casa y que se llenó, sintieron de nuevo ya ellos habían sido bautizados con el Espíritu Santo, estaban orando por poder y por de nuevo para hablar la palabra de Dios en Jerusalén, porque se los habían prohibido, etcétera, etcétera. Cada vez que leamos esto, no está hablando de la obra santificadora y salvadora del Espíritu Santo, sino está hablando de esa obra vigorizante o vigorizadora del Espíritu Santo para servicio cristiano. ¿Cómo nosotros podemos afirmar esto entonces? ¿Qué evidencias bíblicas respaldan lo que estamos diciendo? Bueno, como dije brevemente al principio, estas palabras de Hechos 1:8, cuando el Señor Jesucristo le dice a ellos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Él está hablando no solamente a lo que conocemos como los apóstoles o los 11 discípulos que quedaban apóstoles, sino le está hablando a un grupo numeroso, que por cierto, más adelante vemos que eran como unos 120 que se reunieron en ese aposento y fueron bautizados en ese día, en el día de Pentecostés, que está registrado acá en el capítulo 2, en los primeros versos del capítulo 2. Entonces, Jesús le está hablando a personas que ya gozaban con una buena relación, no solamente con el Señor Jesucristo, sino también, pues obviamente, con el Espíritu Santo, porque Romanos 8:9 dice claramente, vamos allá un momento, Romanos 8:9 dice que es imposible tener a Cristo sin tener al Espíritu Santo y viceversa. En Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí viene esta última parte del verso y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De manera que estos eran de Cristo, eran conocidos como discípulos de él, permanecieron con él 40 días después de la resurrección. Ya no hablemos ni siquiera antes de la crucifixión, muerte del Señor, sino después de la resurrección. Están con él unos 40 días que él les está instruyendo. No sabemos a ciencia cierta que compartió con ellos todo este tiempo porque no está escrito. Algunas cosas, el caso es que estuvo con ellos. Ellos tenían una relación
ya completa, una fe segura. No había, inclusive muchos de ellos murieron una muerte violenta, estuvieron dispuestos a morir por esa fe, porque tenían la certeza, la convicción absoluta de que el Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, que se hizo a sí mismo carne y vino y vivió entre nosotros, murió y resucitó. Ellos no tenían duda alguna de esta. Y a este gente es a los que él le está diciendo estas palabras. De manera que aquí vemos entonces que esto es para todo cristiano que lo quiera, y no necesariamente todo el que ha nacido de nuevo ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Obviamente sí tiene al Espíritu morando en él o en ella. Entonces, estos hombres y mujeres, porque había pues de ambos, habían sido enviados, específicamente ahora me refiero a los discípulos, habían sido enviados a predicar en el poder o armados del poder del Espíritu Santo. Vamos un momentito a Mateo capítulo 10, verso 1. Mateo 10, 1 dice: entonces, llamando a sus 12, incluyendo al traidor de Judas, entonces, llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, que son los demonios, de las fuerzas del maligno, de Satanás, del reino de las tinieblas, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, Él los envía. ¿Y con qué poder? Con poder del Espíritu Santo. A estos mismos que Él le está diciendo estas palabras en Hechos 1:8, es a los mismos que Él les dijo en Juan 15. Si tiene la bondad, si no quiere ir allá, yo se lo leo, pero en Juan 15 está claro que Él también le habla de esta manera a estas personas que Él les está hablando aquí. En Juan 15, Él le dice lo siguiente, en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto obviamente lo dice el Señor Jesucristo mucho antes de la crucifixión, no mucho, pero antes de la crucifixión. Hechos 1:8, Él le dice después de la resurrección. Entonces, vuelvo a decir, lo que Él está diciendo a esta gente, le está hablando de esta promesa de Hechos 1:8, es a personas que tenían una relación maravillosa ya con Él, pero necesitaban ese poder capacitador del Espíritu Santo. Ahí mismo en Juan 15, del verso 13 al 15, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces Jesús los consideraba sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces vemos aquí pues que estas personas también, la condición moral de esta persona fue descrita en el mismo Juan 15:3. Ahí en Juan 15:3 está la condición moral de estos individuos, donde Él dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Además de eso, estas personas conocían al Espíritu Santo. En Juan 14:17, Él le dice que estaba ya con ellos. 14:17 dice así: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí tenemos pruebas, pues, que el Señor le está diciendo, le está hablando de la necesidad de esa llenura del Espíritu Santo, de esa investidura de poder a personas que ya conocían el Espíritu Santo, en los cuales ya moraba el Espíritu Santo y que tenían una relación tan íntima con Jesús como para llamarse sus discípulos. Entonces, además de eso, habían experimentado el soplo del Cristo resucitado, al que oyeron decirles en Juan 20:22. En Juan 20:22, el Señor Jesucristo le dice lo siguiente a ellos. Le dice: y habiendo dicho esto, sopló
sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que, bueno, todos estos hechos demuestran que el nacido de nuevo goza con una relación personal con Cristo, el Espíritu Santo mora en ellos o en nosotros, puede ser llamado discípulo del Señor Jesucristo, sin embargo, aún no necesariamente ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Carece, en otras palabras, de esa investidura de poder, de esa capacitación, diríamos, sobrenatural, porque quien nos capacita es el propio Espíritu Santo, que es Dios y es en un poder sobrenatural. El sobrenatural lo que quiere decir que está por encima de lo natural. Él es el creador de todas las cosas. Él tiene autoridad y poder sobre todas las cosas creadas. Entonces, el que no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, pues carece de esa investidura especial prometida en varios pasajes de la Escritura, pero que acabamos de leer en Hechos 1.8 y lo voy a repetir a modo de recapitulación. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos que el Señor Jesucristo está hablando de esta manera con un grupo de personas, específicamente sus discípulos más cercanos, los apóstoles, los 11. Estos eran individuos que Pedro negó al Señor 3 veces, los otros salieron huyendo, uno inclusive le dejó la sábana en manos de los alguaciles o soldados que vinieron a arrestarlo allí en el Jardín de los Olivos y bueno, lo abandonaron, salieron espantados, con miedo. Solamente Juan, el apóstol Juan, estuvo allí cuando la crucifixión y las mujeres, pero los otros andaban amedrentados, preocupados e inclusive descorazonados porque al principio no fue hasta después de la resurrección, ellos andaban prácticamente descorazonados porque le habían crucificado al Señor y hasta perdieron la esperanza de que resucitara. El caso es, no le querían creer ni siquiera a María Magdalena cuando envía o cuando llega con el anuncio de que había resucitado al Señor. Ahora bien, ellos al verle resucitar, me imagino que habían cambiado de opinión y ahora, como decimos, se enfrentaban hasta un león en el camino. Pero el Señor Jesucristo les aclara por estas palabras. Es como diciéndole, ustedes estarán muy entusiasmados en salir ya a decirle al mundo entero que yo he resucitado, que yo soy el Hijo eterno de Dios, que es verdad todo lo que yo he dicho, pero ustedes no lograrán nada excepto que esperen a ser llenos o bautizados con el Espíritu Santo, excepto que sean investidos de poder y capacitados entonces para inclusive estar dispuestos a morir por mi nombre, que eso es lo que quiere decir ahí, y me seréis testigos. La palabra testigos es también muy asociada con la palabra mártir. De cierto, la palabra mártir entró en usanza a partir de la multitud de cristianos que fueron martirizados, que dieron sus vidas por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. De ahí es que entra en usanza esta palabra y desde entonces a toda persona que da su vida en defensa de un ideal se le suele llamar mártir, sea inclusive los comunistas tienen sus mártires, los cristianos tienen sus mártires, etcétera, etcétera. Pero viene a raíz o entra en usanza a raíz de la multitud de cristianos que fueron asesinados por los diferentes emperadores romanos en aquella primer siglo y segundo siglo hasta que llegó el decreto de Constantino en el 312. Eran perseguidos y asesinados y también perseguidos por los judíos. El caso es que el Señor Jesucristo le dice esto a esta gente porque Él sabe, puede que estuvieran en el entusiasmo, la mejor voluntad de salir corriendo a proclamar el mensaje del Evangelio, a decirle al mundo entero que el Señor Jesucristo es real y verdadero, pero Él les dice, esperen, no se muevan de aquí hasta que hayan recibido esta investidura de poder que es imprescindible para poderme ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra o del mundo. ¿Por qué razón? Porque donde quiera que nos paremos, esa es nuestra misión, ese es nuestro deber, pero no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. Nadie puede servir a Dios en sus propias fuerzas.
se requiere de esa capacitación sobrenatural del poder del Espíritu Santo de Dios. Cualquiera puede argumentar a esto, inclusive decir que era algo exclusivo y particular de los discípulos antes del día de Pentecostés. Pero, por ejemplo, en Hechos 8, 12, 17, si vamos a Hechos 8, 12, 10, de 12 al 17, dice, pero cuando creyeron a Felipe, esto es cuando Felipe va a Samaria, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, para los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Está viendo la importancia que daba la iglesia primitiva a ese bautismo, a esa llenura en el Espíritu Santo. Yo creo que nosotros debemos mantener pues ese grado de responsabilidad y darle la importancia que se merece. Porque, repito, es una investidura de poder que recibimos para ser mucho más efectivos en el servicio a nuestro Señor Jesucristo. Yo no estoy despreciando por nada del mundo los que no lo hayan recibido o los que estén en desacuerdo conmigo, obviamente. Pero sí, por la palabra, insisto que este era una norma o algo normal en la iglesia primitiva. Era algo que la iglesia primitiva buscaba. Ya esto no se trata de los apóstoles, de los discípulos, inclusive de los 120. Ahora se trata de los samaritanos, que inclusive eran como una escoria para los mismos judíos. Eran una raza mixta de idumeos y de judíos y de qué sé yo cuántas otras grupos étnicos que habían traído ahí los caldeos, los asirios y toda esta gente. Habían ido mezclándolos según los que invadían la zona y traían y llevaban, porque esa era la práctica de aquellos tiempos. Y los judíos miraban con escarnio a esta gente. Entonces, al ver los mismos judíos, que son ahora pues cristianos, los apóstoles judíos convertidos a Cristo, que Samaria se convertía a Cristo, salieron corriendo para allá para asegurarse que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Bueno, para que recibieran el poder y la autoridad necesaria para que fueran, en primer lugar, fructíferos para el reino de los cielos, pero que también fueran capaces de perseverar en la fe, siendo que en aquel tiempo, sobre todo, ser cristiano era casi que una sentencia a muerte. Y lo dice la Escritura, que por causa de Cristo somos como ovejas, contados como ovejas de matadero. Todo, en cualquier tiempo el cristiano tiene que estar listo para enfrentarse a la muerte en cualquier instante, porque al fin y al cabo la muerte de nada nos puede hacer a nosotros. La muerte, si nos toca, es simplemente una puerta a través de la cual pasamos y continuamos viaje en un instante, dice, en un abrir y cerrar de ojos. Cerramos los ojos aquí y nos los abren allá en el reino de los cielos. El caso es pues que este acontecimiento o el cumplimiento de Hechos 1:8 es siempre acompañado de manifestaciones sobrenaturales. Vamos a ver en Hechos 2, en el capítulo 2, que esta gente hicieron caso pues de las instrucciones del Señor Jesucristo. Estuvieron separados ahí orando en ese aposento alto. Todos dicen que de acuerdo, y en el verso 1 del capítulo 2 de Hechos dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Recuerden, para muchos de ustedes y que ya tienen tiempo quizás en el Señor, saben que dentro de la tipología bíblica, el fuego es uno de los tipos del Espíritu Santo. Entonces se le aparecían como lenguas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas
según el Espíritu les daba que hablasen. Esa frase última del verso es muy importante, es una frase aclaratoria y también pues distintiva en el caso de que sabemos que mucha gente se inventan lenguas y se inventan moveres dentro de la congregación que aparentemente son del Espíritu y no son del Espíritu. Al hombre le fascina fabricar, imitar, y que no hay un problema grande con la falsificación de dinero. Falsifican prendas o relojes, falsifican ropa, carteras, calzados, de todo. Vivimos en una falsedad horrorosa y también se falsifica el movimiento del Espíritu Santo. En el nombre del Espíritu Santo se dicen profecías que son sandeces y barbaridades lo que se dicen, que en muchas ocasiones he escuchado tanta profecía y todavía estoy esperando que se cumplan. Eran para ahora, eran para mañana y llevamos 15, 20 años oyendo la misma sandez y no se cumple. Entonces, esta última frase del verso dice, según el Espíritu les daba que hablase, de manera que se puede inventar mucha jerigoncia, pero no necesariamente es del Espíritu Santo. Y bástese pues decir eso lo suficiente, a buen entendedor pocas palabras. Esa es la mera verdad. Se habla mucha, yo creo que la persona más maltratada de la Trinidad es el Espíritu Santo, porque todo el mundo o todos los que tienen picazón de profeta y todos los que presumen de profeta dicen, así me dice, el Espíritu así te dice, y el Espíritu me dice así, y el Señor me dice que te diga, y el Señor y el Espíritu no han dicho ni jota, y usted está hablando sandeces y boberías. Un día le va a tener que rendir cuentas al Espíritu Santo si es que entrare al cielo usted por estar inventándose cuentos y estar hablando sandeces y diciendo mentiras e inventos de hombres que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, ni mucho menos ha hablado Dios y están hablando en su nombre. Falsos profetas lo que son. Y un día van a tener que rendir cuentas por eso. Si es que se salvaren por el pellejo de los dientes, si acaso se podrán salvar. Porque yo creo que el que hable en el nombre del Señor, cuando el Señor no ha hablado, ya se hace al Señor cómplice de una mentira. Y eso es un pecado. Máxime cuando se dice que el Espíritu Santo, eso casi raya en blasfemia contra él. Así que mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con inventarse inclusive lenguas que no son del Espíritu. Hable lenguas cuando el Espíritu lo tome y le dé lenguas que son dadas por el Espíritu. Pero no se invente danzas, ni brincos, ni gritos, ni lenguas, simplemente para competir con el que lo está haciendo o para demostrar que usted también es espiritual. Vamos a ser reales, vamos a ser sinceros, vamos a ser íntegros de adentro hacia afuera y que sea el espíritu y no la carne. Bueno, pues de esas manifestaciones, la más distintiva, lo que sabemos, la evidencia esa inicial, externa, que prueba ese bautismo en el Espíritu Santo, pues obviamente es hablar en lenguas espirituales, en otras lenguas, según el Espíritu le da a uno que hablemos. Y yo voy a leer un par de pasajes y tengo que cerrar ya el estudio por hoy. Es decir, que hoy hemos cubierto su carácter general. En el próximo viernes, si el Señor Jesucristo no ha venido por la iglesia todavía o no me he muerto yo, no me ha llamado a ir al cielo, pues compartiremos su carácter especial. Vamos a Hechos 10, el verso 44 al 46. Estoy diciendo según el Espíritu da para que hablemos. Y el verso 44 al 46 dice aquí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, eso cuando Pedro fue a casa del centurión a hablar con aquella gente que lo mandaron a buscar. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahí hay otra prueba de que el bautismo del Espíritu Santo no era solo para los discípulos, no era solo para aquel primer grupo, no era solo porque había una necesidad ese día en Jerusalén, de que había gente de todas partes de Asia Menor y del norte de África y quizás, quién sabe si hasta de Italia y de Grecia, algunos judíos que habían ido para las fiestas.
Ese es el caso de lo que sucedió allí. No leímos todo el capítulo, pero está ahí registrado que los que venían de diferentes partes de lo que es hoy Turquía, Siria, Irán, Irak, decían que les oían hablar en sus propias lenguas. Pues el Espíritu le dio lenguas para que proclamaran la gloria de Dios en un lenguaje que podía ser entendido por todos los que estaban allí, pero también la Escritura habla en Primera de Corintios que el Espíritu nos da lenguas espirituales para hablar directamente. El corazón del hombre se comunica directamente con Dios. También Romanos 8, 26, 27 dice que inclusive cuando nosotros no sabemos qué pedir ni cómo pedir, el Espíritu gime o intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y quién sabe si en el momento de hablar en lenguas espirituales, pues estamos comunicándonos con Dios, cosa que ni nosotros, nuestro entendimiento humano es incapaz de comprender, pero con la intervención del Espíritu Santo se hace posible. Eso es solamente mi opinión, no es exactamente lo que tenga que ser. Pues en Hechos 19, vamos rapidito a Hechos 19, verso 1 al 6, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: escuchen esto prueba lo que hablamos al principio, que mucha gente no necesariamente ha sido bautizada con el Espíritu Santo, pero sí tienen al Espíritu Santo y son siervos y siervas de Cristo y están sirviendo a Cristo. Es decir, pero esto es algo maravilloso que Dios nos quiere dar y que nos ha dado, y ¿por qué no recibirlo? Entonces, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, de manera que eran discípulos, en ellos moraba el Espíritu Santo. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Era el bautismo en agua. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Estos en ese instante recibieron lo que hemos estado hablando estos 37 minutos. Lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos 1:8 específicamente. Ellos recibieron esa llenura, ese revestimiento de poder, que es conocido también como ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es específicamente con el propósito, que lamentablemente se ha desvirtuado mucho el propósito del bautismo del Espíritu Santo. El propósito del bautismo del Espíritu Santo es poder, unción, autoridad, capacitación por medio de dones, de talentos, de habilidades, para servir al Señor Jesucristo en la iglesia, para la edificación de los santos, para la edificación de la iglesia. Pero muchos pentecostales, lamentablemente, creen que la llenura del Espíritu Santo es para el día de servicio en la iglesia, dar brincos, gritos, hablar lenguas y decir profecías que ni siquiera el Espíritu Santo les ha dado que digan. Esa es la mera realidad, le guste a usted o no le guste. Yo no estoy aquí para agradarle a usted, yo estoy aquí para decir la verdad. Y punto. Ese es lo que es. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Y mucha gente no quiere saber del movimiento pentecostal por el mismo desorden que muchos pentecostales fuera de orden provocan. No voy a decir provocamos porque nunca he participado en eso, pero es la mera verdad, como dicen los mexicanos. Le guste a usted o no le guste. Bueno, con esto lo dejo. Que Dios le bendiga muchísimo y gracias por su tiempo, y que la palabra de Dios llene su corazón y sea usted gobernado y dirigido o dirigida por el Espíritu Santo, que su casa sea morada del Espíritu Santo y que usted y su familia pues vivan guardados en el hueco de la mano de Dios, y que el Señor Jesucristo, espero en Dios, sea su Señor y Salvador personal
desde ahora hasta siempre. Muchas gracias, Dios les bendiga y hasta el viernes que viene. Bueno, hasta